Les damos la más cordial bienvenida al sexto y último webinar del año, titulado Cero Plagio, domina APA sin enredos, del ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación en esta edición 2026. Les saluda Malena García Cari y seré la moderadora de este evento. Agradecemos su participación e interés en un tema esencial para todos los que se están formando para ser docentes: la integridad académica y el uso adecuado de las normas APA. En la elaboración de textos académicos es importante reconocer correctamente el aporte de otros autores mediante una adecuada citación y elaboración de referencias. Por ese motivo, a lo largo de esta sesión, reflexionaremos sobre la importancia de prevenir el plagio. Comprenderemos por qué constituye una falta a la ética académica y aprenderemos a identificar los errores más frecuentes que se cometen al citar y referenciar fuentes. Asimismo, conoceremos cómo las normas APA se convierten en una herramienta práctica para fortalecer la credibilidad, la calidad y el rigor de nuestros trabajos académicos. Recuerden escribir sus preguntas en el chat, pues al finalizar tendremos un espacio para responder sus dudas. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Juan Enrique Quirós Vela. Juan es magíster en educación por la Universidad de Piura, además es lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una especialización en enseñanza de español como segunda lengua por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario, es corrector de textos, es investigador. Además, integró la Comisión de Lexicografía y Ortografía de la Academia Peruana de la Lengua. Actualmente, Juan se desempeña como docente en la Universidad del Pacífico. Adelante, Juan, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena. ¿Se me oye bien? ¿Está todo bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho que hayan pensado en mí. Y bueno, como señala Malena, yo soy docente universitario. Cuando puedo, investigo, hago investigación, publico. Y es importantísimo el manejo de formatos, estos formatos de presentación de información académica como APA, porque podemos incurrir en casos de plagio y es un gran problema, ¿no? Genera consecuencias muy negativas en el ámbito académico. Muy bien, también soy corrector de textos y entonces eso también me acerca mucho a APA, porque corrijo tesis, por ejemplo, o artículos científicos y estoy muy pendiente del formato y de los datos. Bueno, ahora vamos a empezar con la charla sin más rodeos. Voy a ir pasando las diapositivas por aquí. Muy bien. Empiezo con propósitos del texto académico. Me parece este es el punto de partida para todo, ¿no? El objetivo de la universidad y de elaborar textos académicos en la universidad es la transmisión de saberes. Es decir, la universidad busca la conquista de la verdad. Y para llegar a la verdad necesitamos transmitir verdad. No falsedad, sino verdad. Tenemos que tener un consenso en esto. Ese es el punto de partida de todo, ¿no? Para ampliar los conocimientos, ¿no?, científicos, los conocimientos de la ciencia, es necesario tener la certeza de que lo que estamos transmitiendo es correcto, es cierto, ¿no? Y los formatos académicos de presentación de datos, de información, lo respaldan. Entonces, digamos que contribuyen a este propósito fundamental del mundo académico, ¿no? Bueno, defendemos posturas científicas y nos permite guiar el estudio. Nos enriquecemos de los saberes que han producido otros investigadores, ¿no?, otros académicos,
y vamos ampliando ese caudal de conocimiento. Y para eso es fundamental, reitero, el uso de formatos académicos de presentación de información, ¿no? Muy bien. Principios del trabajo académico. Bueno, honestidad, ¿no? Debemos presentar como propio lo nuestro. Ha habido muchísimos casos, creo que han invadido un poco el ambiente político porque los políticos muchas veces no son juzgados por sus trabajos académicos, ¿no? Y se ha puesto muy de moda. Por ahí se puede ver la probidad política también, la probidad como académico, como persona, ¿no? Eh, Debemos presentar como propio únicamente lo que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? No debemos hacer pasar como propio el trabajo de otros. Eso es un robo, ¿no? Es una apropiación, ¿no? No es un bien físico, sino más bien es un bien intelectual, pero igual es un robo, ¿no? Entonces, si nos apropiamos del trabajo académico, no estamos siendo honestos, estamos vulnerando un principio fundamental del trabajo académico, ¿no? Responsabilidad. Verificar la información y las fuentes utilizadas. Eso es muy importante. Muchas veces yo me he topado con investigaciones, con información dudosa, por decirlo menos, ¿no? Dudosa. O fuentes que no encontraba, ¿no? Eso era muy común, ¿no? O fuentes mal registradas. Es decir, buscaba, por ejemplo, Carrasco y no encontraba Carrasco, ¿no? Y entonces había sido mal citada la fuente, ¿no? Aparecía como Carrasco, Bernardo, o sea, B, ¿no? En las referencias. Y el apellido era Bernardo, era José Bernardo, no recuerdo el nombre, pero digamos, ¿no? José Bernardo Carrasco. Bernardo era el apellido, estaba mal citada la fuente. Entonces, por eso yo no daba con el autor ni con el libro, ¿no? Felizmente que en este mundo tan globalizado e informatizado, con un trabajo extra podemos llegar a las fuentes, ¿no? Originales, ¿no? Sí. Bueno, responsabilidad. Reconocimiento, ¿no? Debemos atribuir las ideas, palabras, datos e imágenes a sus autores. Sí, porque no solo se copian las ideas o las frases, ¿no? También se copian imágenes muchas veces o se copian tablas incluso, ¿no? No solo es información, digamos texto, no es solo texto. Transparencia, ¿no? Permitir que el lector identifique de dónde procede la información, ¿no? De repente, ¿no? Podemos tener otra interpretación o dudar de la interpretación del autor y es válido siempre ir a la fuente de la que se ha extraído la información. Y bueno, finalmente respeto por la producción intelectual, ¿no? Reconocemos el trabajo de investigadores, autores y otros creadores, así como nosotros también queremos que se reconozca nuestro trabajo, debemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Eh, Avanzamos, ¿no? En esta ponencia y ahora para el trabajo intelectual es fundamental presentar citas, porque como había dicho al principio, nos enriquecemos de los saberes de otros, ¿no? Pero, es decir, generamos conocimiento sobre la base de los saberes de otros investigadores académicos, pero tenemos que reconocer su aporte, ¿no? Entonces, es fundamental que un trabajo académico presente citas. ¿Qué es una cita? A ver, ¿no? Una definición muy sencilla. Toda reproducción de contenido de una idea ajena seguida de una referencia. Bueno, esa es una cita modélica, ¿no? Tiene que tener una referencia, porque eh, nosotros no, cuando publicamos un artículo científico, una tesis, una investigación, no partimos de cero, sino partimos del conocimiento generado previamente, ¿no? Entonces, eh, toda cita, toda reproducción de contenido ajena debe tener una referencia, ¿no? Nos ayuda a mostrar acuerdo o desacuerdo con ideas de otros autores porque podemos presentar una cita y no necesariamente estar de acuerdo con lo que manifiesta el autor, ¿no? O estar de acuerdo en cierta parte, ¿no? Y manifestarlo y proponer algún cambio en la teoría, ¿no?
¿no? Citada, por ejemplo, ¿no? Respaldo una idea propia, ¿no? Con ayuda de alguna autoridad, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, manifestamos una idea, un punto teórico, podría ser, y podría estar respaldado por otro autor, ¿no? Da fiabilidad a trabajo académico mediante el rastreo informativo y su verificación. Bueno, sí, por supuesto, eso es eh, fundamental. Es decir, nuestro trabajo se, mm, se fundamenta en esas citas, ¿no? Si un trabajo no tiene citas, ¿no? O es una copia, muy probablemente, o, o va a generar muchísimas dudas, ¿no? Va a generar muchísimas dudas de cómo se ha elaborado ese trabajo. Porque nosotros no somos, o sea, todo no ha salido de nuestra mente, no estamos ahí reconociendo la autoría de quienes nos han antecedido en el campo de estudio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Muy bien, ¿qué no debemos citar? ¿Qué no debemos citar? ¿Qué no debe citarse? Bueno, evidentemente datos de páginas web poco confiables, ¿no? A veces aparece un adjunto en una página, ¿no? Pero aparece el adjunto solo, sin una portada, aparece como un fragmento, ¿no? No deberíamos citar ese fragmento, ni hacer el esfuerzo de tratar de conseguir la información, ¿no? Ahí, en una página poco confiable, ¿no? Es mejor evitarla. Eh, Sin lugar a dudas, lo más confiable son los libros físicos, pero en el mundo en el que nos encontramos, por ejemplo, yo he corregido tesis solo con eh, fuentes virtuales, es decir, todas fuentes que se podían obtener de Internet. Por supuesto, fuentes confiables, ¿no? Siempre tienen que ser de páginas confiables. Puede ser de una institución, el repositorio de una institución, podría ser eh, una base de datos académica, ¿no? De la que hablaremos más adelante. ¿Sí? Muy bien. La información que no tiene autores comprobados no deberíamos citar, ¿no? De repente, como comentaba hace un momento, hemos encontrado un fragmento que nos parece muy valioso, que se ajusta perfectamente a lo que necesitamos, ¿no? Es precisamente el antecedente que necesitamos. Sin embargo, no aparece un autor, ¿no? Entonces, si no aparece el autor, digamos, el nivel de confiabilidad va a disminuir, evidentemente, ¿no? Información generalizada poco novedosa, ¿no? Por supuesto, no vamos a sostener lo que ya es evidente, lo que está muy difundido, ¿no? Ideas, argumentos, datos, conclusiones de un texto propio. El autocitado, ¿no? Debe evitarse, ¿no? Debemos evitar citarnos a nosotros mismos, ¿sí? Muy bien. Tipos de citas. Esto ya vamos entrando en materia y yo imagino que han avanzado un poco antes en las sesiones del taller, ¿no? Eh, Existen dos tipos de cita. Cita literal es una transcripción tal cual ¿no? Se obtiene la información, ¿no? El autor manifiesta la información, mucho mejor que un texto parafraseado, por lo tanto, tomo la cita tal cual está, ¿no? Tal cual la encuentro, ¿no? Y eh, vale también, ¿no? Vale también, tenemos una cita parafraseada, ¿no? Que es una cita en la que nosotros reconstruimos la información con nuestras propias palabras, ¿no? Ahora, es cierto que eh, sobre la base de lo que he presentado aquí en una cita literal, ¿no? Muchas veces se puede tener que las citas textuales, literales, expresan muy bien la información. Sin embargo, como veremos más adelante, nuestras investigaciones, producciones académicas no pueden tener un porcentaje alto de coincidencias con otros textos. Es decir, de repente he incluido 20 citas, ¿no? 20 citas amplias, digamos, de más de 40 palabras, ¿no? En bloque, ¿no? Como sea, como estoy seguro de que han visto en el taller que han estado llevando de APA. Y entonces hay un porcentaje muy alto de coincidencias con otros textos. En ese caso,
así sea, ¿no?, mejor que un parafraseado, nosotros vamos a tener que utilizar citas parafraseadas. Tenemos que cambiar la información. Bueno, cambiar estas citas textuales literales y empezar a parafrasear. Siempre citando, ¿no?, digamos, el texto base, ¿no? Eso no está en discusión. Hemos dicho que la cita siempre va acompañada de su referencia, ¿no? No nos inventamos nosotros la información. Una cita puede presentar errores, ¿no? Puede presentar errores. Si presenta un error, nosotros no debemos corregir la cita. Entre corchetes colocamos un SIC, ¿no?, que significa tal cual, ¿no? Así está, así. No es que yo haya transcrito un error, que se me escapó en la transcripción del error, perdón, de la cita, el error, no. Sino es que he encontrado un error en la cita y yo lo reconozco, por eso de inmediato coloco, ¿no?, SIC, ¿no? Y si planteo una corrección, inmediatamente después de la información equivocada, ¿no?, pongo IE, ¿no?, que significa it est, ¿no? Por ejemplo, un año equivocado y pongo IE y el año correcto, ¿no? Imaginemos que nuestra cita dice: América fue descubierta en 1495 y entonces no, ponemos entre corchetes IE, ¿no?, 1492, ¿no? Lo corregimos así. Los corchetes dan a entender inserciones de los autores, ¿no? No forman parte de las citas, ¿sí? Muy bien. El siguiente concepto es el plagio, ¿no?, que evidentemente es la consecuencia de la ausencia de citas correctas, ¿no? ¿Qué es el plagio? Es la presentación como propia, ¿no?, de secuencias, bueno, palabras, ideas, datos, producciones que pertenecen a otra persona sin reconocer la autoría de esa persona. Simplemente evitar una referencia ya es apropiarme del trabajo de otra persona, ¿no? Puede ser la copia literal de un texto, que se ha visto, ¿no?, en el ámbito público, no solo en el político, en el público. Muchas veces no se ataca a las personas se revisan sus investigaciones académicas y se ven, ¿no?, se encuentran plagios, ¿no? Eso es muy común, es muy común. Bueno, copia literal de un texto es plagio. Parafraseo de una idea ajena sin reconocer la autoría, o sea, de quién se ha obtenido esta información, también es un plagio. No, pero yo estoy cambiando las palabras, ¿no? Eso también se considera plagio, ¿no? El resumen de una fuente, ¿no?, el resumen de una fuente, sin citar la fuente, ¿no?, es plagio, ¿no? Uso de datos o estadísticas ajenas a veces puede ser una omisión, ¿no? Esto ha pasado muchas veces en el trabajo universitario, que, ¿no?, algún estudiante omite, tiene un descuido, de repente no tuvo la intención de incurrir en plagio, pero es plagio. El descuido ya se considera un plagio. Esto es algo así como el antidoping, ¿no? Yo no tenía la intención de tomar tal sustancia, pero estaba en la sangre, estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, puede aminorar eh, la crítica, ¿no?, el juzgamiento mediático o académico, ¿no?, pero ya es plagio, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos con la información que presentamos. Datos, ¿no? Les decía, una tabla. Tomamos la tabla de un cuadro, de una base de datos, imaginemos, de Minedu, y no ponemos Minedu, fuente Minedu. No lo colocamos, estamos apropiándonos del trabajo de otra persona, ¿no? Uso de figuras, bueno, tablas, que ya habíamos dicho, ¿no? Traducción de un texto ajeno. Esto se ha visto mucho en el ámbito académico, ¿no? Sin citar nombres, en el ámbito de la lingüística ha habido muchos trabajos en otro idioma que han sido traducidos y presentados como si fueran del autor, ¿no? Entonces, claro, en principio parece original, porque, claro, no ha sido traducido, ¿no? Ahora, darnos cuenta de esto en los tiempos que corren es muy sencillo, ¿no? Yo sé que nunca un traductor, un servidor, ¿no?, un servidor como, no sé, Google Translate,
se va a comparar a un traductor titulado y colegiado de ninguna manera, ¿no? Pero ya de inmediato, ¿no? Pasamos un texto por un traductor y nos da una idea muy cercana del texto, ¿no? Eh, del texto en otro idioma y entonces nos damos cuenta si ha habido plagio o no ha habido plagio, ¿no? Ahí un investigador es muy despierto para buscar información, ¿no? Para copiar la información y luego verificar de dónde procede, ¿no? Muy bien. Plagio en el ámbito académico, ¿no? Bueno, afecta la credibilidad académica, evidentemente. Hay un escarnio, no diría mediático, pues no es en medios, pero público en el ámbito académico, ¿no? La credibilidad, ¿no? Se afecta muchísimo, ¿no? En el ámbito literario nada más, ¿no? Ha habido autores que han tomado textos y han visto su prestigio sumamente dañado, ¿no? Generación de consecuencias institucionales. Eso es cierto. Muchas veces las universidades sancionan a quienes incurren en acciones de este tipo, ¿no? En plagio, ¿no? Para ser más directos, ¿no? Puede ser una sanción económica, puede ser una sanción por un título, ¿no? Hay muchas sanciones, hay consejos de ética en las universidades, en las instituciones académicas, y siempre hay bueno, siempre que se siga un caso adecuadamente, hay una sanción, ¿no? Para quien incurre. En el ámbito académico, eh, recuerdo muy bien en pandemia, eh, yo dicto cursos vinculados al lenguaje, evidentemente, soy lingüista, y había 2 exámenes de un curso, Lenguaje 2, que es un curso de redacción en la Universidad del Pacífico, y había textos similares, ¿no? Había una plataforma que incluso, ¿no? podíamos utilizar y se veían las similitudes, y entonces hubo una sanción académica para, para una de los estudiantes, que era quien había tomado ¿no? la información de otra estudiante. Y sí, pues suspendida por un tiempo, ¿no? Las instituciones los consejos de ética tienen sanciones diversas. Puede ser una suspensión por un semestre, podría ser una suspensión, ¿no? por, por un periodo, ¿no? Sin derecho a entrar a clases, por ejemplo, ¿no? Podría ser unas semanas, un mes, ¿no? Eso depende de cada institución y además de la gravedad de la falta. También para los investigadores hay sanciones, ¿no? También hay sanciones para los investigadores. Bueno, esto depende, reitero, de los consejos de ética de las universidades, ¿no? Evidentemente se afecta esta formación que buscamos eh, para buscar, seleccionar, utilizar y reconocer información de manera responsable, ¿no? No contribuimos a esa formación, ¿no? Académica. Imagínense, ¿no? Los investigadores, que generalmente son los profesores, ¿no? Tenemos que dar ejemplo a los estudiantes que están empezando a investigar, ¿no? Muy bien. Se afecta también a los hábitos profesionales académicos, ¿no? Investigar, citar, contestar fuentes, reconocer la autoría. Y todo nos va a remitir siempre al mismo, al inicio, ¿no? ¿Cuál es la tarea de las instituciones académicas? Generar conocimiento, ¿no? Llegar a la verdad. Generar conocimiento para llegar a la verdad. Y las citas, ¿no? Las citas y los métodos de reconocimiento del trabajo académico de otras personas son, ¿no? Pilares fundamentales de este propósito. Muy bien. Ejemplos, ¿no? Miren, aquí una cita sencilla. Fuente original, ¿no? La lectura constituye una actividad fundamental para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes, ¿no? Una versión inadecuada. La lectura es una actividad, ¿no? Miren que hemos cambiado ahí el verbo, ¿no? Fundamental para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. Solo he cambiado un verbo, eso evidentemente no es un parafraseo, ¿no? Es más, si esto pasa ¿no? por un programa informático de
Detección de plagio, de inmediato lo va a detectar, ¿no? Muy bien, versión parafraseada, ¿no? El contacto habitual con textos diversos puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades comunicativas durante la formación escolar, ¿no? La referencia, Pérez 2018, y eso nos va a remitir al final a las referencias completas donde vamos a encontrar, ¿no?, las fuentes, como ustedes han estudiado en los talleres de APA, ¿no? Si Pérez, por ejemplo, tiene 2 publicaciones el año 2018, imagínense, no es un problema, le ponen 2018A, 2018B, 2018C, ¿no? Si es un autor prolífico, ¿no? No hay problema, siempre hay una salida para citar, ¿no?, para presentar la información de manera adecuada, ¿no? Aquí hay algunas técnicas de parafraseo que he tomado y adaptado, ¿no?, de textos detrás de los textos. Este es un libro de Denis Arias, muy bueno el libro. Esta es la edición de 2007. ¿No? Y vamos a verlos a continuación, ¿no? A ver, cambiar la función gramatical de algunas palabras. Miren, texto original. Jonathan Kipnis, investigador de la Universidad de Virginia y responsable del estudio, considera dudoso que la transferencia de células que devolvió la normalidad a los ratones pueda funcionar en tratamientos humanos. Digamos, ese es el texto original. Eh, Cambiamos la categoría de algunas palabras. ¿Cómo cambiamos la categoría de algunas palabras? ¿Sí, no? Considera dudoso. Dudoso es un adjetivo, ¿no? Entonces, podría cambiar el verbo, ¿no? Duda de qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La transferencia de células, eso es un sintagma preposicional. Tengo una preposición más un sustantivo. Podría usar un adjetivo, ¿no? La transferencia celular. Tratamiento, ¿no? Teníamos tratamiento en tratamientos humanos, ¿no? Entonces, cambiamos la categoría y tratamientos es un sustantivo, humanos ahí funciona como adjetivo, y entonces aquí ponemos para tratar humanos, ¿no? Tratar es un verboide, ¿no? Ya no es un sustantivo, y humanos ahí funciona como un sustantivo, ya no es un adjetivo. Entonces, una técnica eh, para evitar, ¿no? Para evitar presentar la información de la misma manera, ¿no?, es esta. Cambiamos la función de algunas categorías gramaticales. Evidentemente esto es una muestra, ¿no? Cuando nosotros parafraseamos no solo utilizamos una técnica, ¿no? Simplemente aquí yo estoy mostrando qué procedimientos tenemos para evitar la copia literal, ¿no? La copia textual. Muy bien. Uso de sinónimos, creo que es lo más común, ¿no? Es lo más común. Miren, un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representa una amenaza para la seguridad nacional. Snell, 2005, ¿no? Su referencia y todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí no está resaltado, pero miren, un portavoz del gobierno norteamericano, no, cambiemos entonces portavoz por delegado. Norteamericano por estadounidense. Declaró por anunció. Eh, Representa una amenaza, puede poner en peligro. Estoy diciendo lo mismo, pero con palabras distintas. No, o sea, no estoy negando el reconocimiento al autor, se coloca el autor. Snell 2005, ¿no? Está también, pero estoy parafraseando. Es un recurso común, ¿no?, el parafraseo. Reitero, las técnicas se mezclan. Es decir, hace un momento hemos visto cambiar la función gramatical de algunas palabras, también podríamos usar sinónimos y mezclar esas dos técnicas, ¿no? Bueno, ahí está, la seguridad nacional, la seguridad territorial. Hay que tener cuidado más bien de que signifique lo mismo, ¿no? De que signifique lo mismo en el contexto. Muy bien, cambiar el orden de las palabras también es un recurso de la paráfrasis, ¿no? Miren, Milon, 1999, considera que una ciencia clínica comprensiva de la personalidad debe estar integrada por 4 componentes básicos: esquemas conceptuales, explicativos, una nosología formal, herramientas de evaluación e intervenciones psicoterapéuticas adecuadas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ahí hasta los 2 puntos que anunciamos, ¿no?, los componentes básicos de una ciencia clínica comprensiva de la personalidad, tenemos 2 puntos y luego vemos los componentes, ¿no? Entonces, podemos invertir esa primera parte, ¿no?
miren, ahora partimos de los componentes básicos que integran, ¿no? Estamos usando las mismas palabras, pero estoy cambiando el orden, ¿no? Reitero, esto es simplemente un modelo para que vean qué es lo que podemos hacer para parafrasear, para no tener una copia literal de las fuentes, ¿no? que citamos, ¿no? Bueno, los componentes básicos que integran toda ciencia clínica comprensiva de la personalidad son esquemas conceptuales explicativos, una nosología formal, herramientas de evaluación, intervenciones psicoterapéuticas adecuadas, ¿no? Y la referencia al final, miren, con énfasis en el texto, ya no en el autor. Ya no presento el autor en el texto, no está en la referencia, ¿no? Ahora, también podría darle más la vuelta, es decir, podría partir de los aspectos, ¿no? Podría, ¿no? empezar por esquemas conceptuales explicativos, una nosología formal, herramientas de evaluación e intervenciones psicoterapéuticas adecuadas, son los componentes básicos que integran una ciencia clínica comprensiva de la personalidad. Entonces, siempre podemos cambiar el orden de los componentes de la versión, ¿no? Tenemos que ser escultores de la palabra, básicamente es esto, ¿no? Escultores de las palabras. Muy bien. Técnica cuarta. A ver. Unificar oraciones mediante subordinación o coordinación, ¿no? Las oraciones simples tienen un solo verbo. Las oraciones compuestas tienen dos verbos. Dos o más, ¿no? Dos o más verbos. En el ámbito académico, lo más común es que tengamos textos bastante complejos, ¿no? Esos textos complejos tienen bien subordinación, bien coordinación, o la mezcla de ambos, ¿no? La mezcla de ambos recursos, ¿no? ¿Cómo coordinamos? Por ejemplo, con nexos coordinantes como y, como pero, ¿no? Como, como por ello, como o, una disyunción, por ejemplo, ¿no? Y subordinamos cuando tenemos un elemento que tiene menos jerarquía. ¿Cómo subordinamos? Bueno, con otros conectores, por ejemplo, conectores causales como porque, ya que, puesto que, como pese a que, aunque, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos ahí una gama de recursos. Entonces, si el texto está eh, complejamente redactado, ¿no? Tiene una redacción bastante compleja. Para parafrasear, yo podría ir dividiendo esas oraciones en oraciones diferentes. Ahora, no es cortar las oraciones y poner puntos nada más, sino muchas veces tenemos que hacer adaptaciones y usar, evidentemente, mecanismos de referencia. No es simplemente poner puntos y se han cortado y se han unido o se han separado las oraciones, ¿no? Bueno, yo ahí cambiaría, pondría unificar o separar, ¿no? También es una técnica de paráfrasis, ¿no? A ver, miren, la lectura del libro literario requería un alto grado de dominio técnico y cognoscitivo. En otros casos era suficiente tener un cierto nivel de alfabetización, ¿no? Miren, y aquí ya no hay, ¿no? Ya no hay dos oraciones, sino tenemos una sola oración. La lectura del libro, que por lo general requería un alto grado de dominio técnico y cognoscitivo, exigía en algunos casos el suficiente dominio de cierto nivel de alfabetización, ¿no? Está Cavallo, 2011, presentamos la referencia, estamos parafraseando, ¿no? En los dos casos era un parafraseo, ¿no? Pero podemos hacer, ¿no? Un cambio así mayor, ¿no? Muy bien, a ver. eh, Técnica 5, cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. Hay algunos conectores que plantean relaciones lógicas inversas. Por ejemplo, un conector de causa como porque vincula dos proposiciones, ¿no? Dos secuencias, que si las invertimos ya no va a haber relación de causa, sino que va a haber relación de consecuencia. Por ejemplo, pongo un ejemplo coloquial, ¿no? Para que se ejemplifique lo que estoy diciendo. Me enfermé porque tomé gaseosas heladas. Lo invierto, tomé gaseosas heladas, por ello me enfermé. Entonces, en lugar de utilizar un conector de causa, le puedo dar la vuelta y utilizar un conector de consecuencia. Es una técnica de paráfrasis. Eh, Luego, si tengo, por ejemplo, un conector de concesión, por ejemplo, mm,
vi la película de 3 horas, pese a que tenía mucho sueño, ¿no? Ese conector de concesión que introduce una secuencia subordinada, ¿no? Pese a que tenía mucho sueño, si yo le doy la vuelta, si pongo la concesión primero, puedo usar, por ejemplo, un conector de contraste o adversativo, ¿no? Eh, tenía mucho sueño, sin embargo, vi una película de 3 horas, ¿no? Le doy la vuelta. Entonces, así hay relaciones lógicas inversas que nos permiten establecer, ¿no? Algunos cambios eh, comunes, sencillos, para poder aplicar la paráfrasis. Miren, a ver, las antiguas civilizaciones amerindias se derrumbaron porque, entre otras razones, a pesar de haber desarrollado normas domésticas impresionantes, no tenían una política exterior eficaz, ¿no? Y aquí tenemos, miren, en lugar de porque, ¿no? Le estamos poniendo por ello, ya no ponemos, ¿no? Entre otras razones. Las antiguas civilizaciones amerindias carecían de una política exterior eficaz. Por ello, ya no porque, sino por ello, ¿no? Se derrumbaron, ¿no? Se derrumbaron, lo que estaba antes, ¿no? No sé si vemos verde, amarillo, gris y lila, ¿no? Entonces, ese es el orden en la paráfrasis, ¿no? Hemos cambiado la estructura de la oración mediante el uso de otros conectores. Muy bien. También podría hacer lo que dije, ¿no? A pesar de, podría ser, ¿no? Eh, se desarrollaron normas domésticas impresionantes. Sin embargo, o las antiguas civilizaciones desarrollaron normas domésticas impresionantes. Sin embargo, carecían de una política exterior eficaz. Por ello se derrumbaron. Entonces, podemos, podemos cambiar la secuencia del texto, ¿no? Técnica 6, mantener los términos clave y los nombres propios, ¿no? Miren, muchas veces esto funciona como una especie de resumen, ¿no? En una conferencia dictada en 1998 en Venecia, en el marco de un curso dirigido a jóvenes libreros italianos, Umberto Eco declaró: estoy obsesionado desde hace algunos años con una pregunta planteada en cualquier entrevista o en cualquier coloquio al que me invitan. ¿Qué piensa usted de la muerte del libro? No aguanto más el interrogante, pero como empiezo a tener algunas ideas en cuanto a mi propia muerte, entiendo bien esta pregunta repentina, traduce una verdadera y profunda inquietud, ¿no? Entonces aquí, en 1998, Humberto Eco, durante una conferencia dictada en Venecia, declaró su obsesión por una pregunta que a menudo le formula: ¿qué opina usted acerca de la muerte del libro? Esta pregunta despertó en el escritor y semiólogo italiano profunda inquietud, dado su interés por su propia muerte, ¿no? Bueno, ahí está la referencia, se está contando, digamos, esta especie de anécdota, ¿no? Y se cita, siempre se cita, ¿no? No, la paráfrasis no es un mecanismo para hacer trampa, ¿no? No es un mecanismo para hacer trampa, sino es un mecanismo para presentar la información de otros autores, ¿sí? Muy bien. Tardíamente llega el estilo APA. Bueno, el estilo APA lo han ido estudiando en los talleres. Y es el estilo APA. Yo sé que esto ya lo saben, ¿no? Por rigor me toca, ¿no? Eh, por lo menos mencionarlo, ¿no? Es un conjunto de normas que precisan la información que sea de incluir en un trabajo académico o científico, ¿no? También el orden y la forma de registrar la procedencia de la información utilizada para poder elaborar nuestro propio trabajo científico o académico, ¿no? En otras palabras, es un protocolo, ¿no? Es un protocolo con normas de publicación. ¿Quién lo hace? La Asociación Psicológica Americana, ¿no? Por aquí tengo mi APA, ¿no? Siempre hay que tenerlo a mano. Bueno, yo sé que a veces hay resúmenes virtuales, pero siempre es mejor ir a la fuente, ¿no? Esto ahí se desenfoca. Ese es el manual de publicaciones. Es la cuarta edición en español, pero es la séptima edición en inglés, ¿no?
siempre es bueno, ¿no?, tenerla. Hay buenos resúmenes en las redes, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Javeriana tiene un resumen de APA, del último APA, ¿no?, que es APA 7. Pero siempre es bueno ir a la fuente, ¿no?, a la Asociación Psicológica Americana. Ha sido tan popular este formato, ¿no?, este protocolo de presentación de información académica, que ya no solo se usa en el ámbito psicológico, sino se utiliza en muchos otros, ¿no? Yo sé que las disciplinas a veces o sea, van tomando algunos formatos. Es muy común, por ejemplo, en medicina, no usar el formato APA, sino más bien el Vancouver. Es muy común en ingeniería usar el formato ISO, 1600, si no me equivoco. El formato ISO, y no recuerdo el número exacto, no he trabajado mucho con este formato, pero cada disciplina eh, está acostumbrada a tomar un, un protocolo de normas, ¿no?, de publicación. APA tiene mucha popularidad, incluso ha traspasado el ámbito psicológico, ¿no? Ha llegado, creo que diría que ha inundado el ámbito de las letras, ¿no?, porque la mayoría de trabajos se hacen en APA, y creo que ha llegado también al mundo de los números, ¿no? La- Textos de contabilidad, ¿no?, por ejemplo, se hacen, ¿no?, podrían solicitar formato APA, ¿no? Centros de estudio, ¿no?, de altos estudios, ¿no?, solicitan APA. Muy bien. Bueno, brinda pautas para el citado las fuentes dentro del texto y su respectiva bibliografía. Sí, no, esa es la función. A ver, su función es estandarizar las investigaciones, evitar el plagio, que es de lo que conversábamos hace un momento, y reconocer la autoría de otros estudios ya publicados. Eso es fundamental. Esas son las tareas fundamentales de APA. Recuerdan que dijimos, el propósito de la ciencia y del trabajo académico es producir conocimiento. Bueno, para producir conocimiento tenemos que tener un denominador común del conocimiento. No lo podemos presentar de manera antojadiza, ¿no? Muchas veces confunde, ¿no? A veces vemos textos antiguos y vemos este formato de citación latino, ¿no?, con muchas abreviaturas latinas, ¿no?, como OPSIT, ¿no?, IT, IDEM, ¿no?, que a veces eran, ¿no?, podían llegar a ser confusos, ¿no? Y bueno, entonces queremos estandarizar para llegar ¿no?, a generar nuevo conocimiento, ¿no? Digamos, hacer un protocolo como una lengua franca, ¿no?, como una lengua, como una forma de intercomunicarnos en el ámbito académico. Muy bien. Adopción por parte de instituciones académicas y de disciplinas, como ya había comentado hace un momento. Además, creo que valdría la pena señalar que muchas veces las instituciones académicas adecúan el formato APA. O sea, no digo que lo desvirtúen, sino que lo adaptan, ¿no? Porque tengan en cuenta que el formato APA está escrito en inglés. Yo sé, pero hay una traducción, sí es cierto. Pero las reglas, las normas del inglés no son las mismas reglas, por ejemplo, ortográficas de las del español, por ejemplo. Entonces, hay una serie de, podríamos decir, de una especie de vacío, ¿no?, que se va a generar en el choque entre el español y el inglés, en esa adaptación del español y el inglés. La guía es muy completa, pero hay casos no resueltos. Entonces, muchas veces las instituciones adaptan el formato APA, ¿no? Lo toman como un punto base, pero tienen, ¿no?, un protocolo para las fuentes. Lo pueden ver las universidades generalmente, ¿no? Usamos APA 7, ¿no?, pero presentan la manera de citar las referencias, por ejemplo, ¿no? Podría tener alguna particularidad, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, la adopción depende de cada centro de estudios y, reitero, las disciplinas, ¿no?, el tipo de disciplina. Citas textuales, ¿no? Vamos a ver ahora citas con el formato APA, ¿no? ¿Qué partes tiene una cita en formato APA? Bueno, está el texto, está la referencia, ¿no?, y está
digamos, la información completa, la referencia completa al final del texto, ¿no? Aparece. Luego, tenemos citas con énfasis en el autor. Yo no he puesto autor u autores, pero es cierto, pues tendría que ser autor u autores, porque muchas veces, por ejemplo, una revista académica tiene muchos autores, ¿no? Muchos autores trabajan en conjunto y elaboran un texto académico. Entonces, se tiene que citar a los, ¿no? a esos autores, ¿no? Sí, ahí simplemente lo he puesto como una referencia, ¿no? Con énfasis en el autor. Y con énfasis en el texto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con APAC? O sea, ¿cómo citamos, no? Cuando una cita eh, tiene menos de 40 palabras, tiene menos de 40 palabras, eh, la integramos, digamos, a la estructura del párrafo, ¿no? Con comillas, ¿no? Con dos puntos si fuera pertinente, ¿no? Ahí hay una serie de reglas gramaticales, ¿no? Si continúa con la estructura gramatical de la redacción, entonces no lleva dos puntos, ¿no? Si se adecua a la estructura de la oración, la cita no lleva dos puntos. Si se anuncia, por supuesto, sí, ¿no? Miren, aquí dice, eh, cita textual, con menos de 40 palabras con énfasis en el autor. ¿Qué significa el énfasis en el autor? Que el autor aparece en el texto, es decir, aparece en la prosa, en la escritura, ¿no? Los jóvenes profesionales peruanos presentan de manera regular una serie de carencias o deficiencias, las cuales traspasan el tamiz universitario. Algunos de estos problemas son señalados por Trachtenberg. Entonces, miren, Trachtenberg está en el texto. Lo que está entre paréntesis no es parte del texto, ¿no? Digamos, lo podríamos llamar como paratexto, ¿no? El texto es lo que no está entre paréntesis, ni entre corchetes, ¿no? 2006, que me indica el año en el que publicó Trachtenberg, y página 18, ¿no? Tendencia a la memorización, falta de razonamiento lógico, ausencia de hábito de lectura, poca formación emocional para buscar la verdad y dependencia del profesor. Ahí termina la cita, ¿no? Ello pone en evidencia que la universidad perpetúa los vicios de la educación escolar, ¿no? Muy bien, cita con énfasis en el autor, de menos de 40 palabras, ¿no? Bueno, ahí tenemos, pero aquí hay una particularidad que no ponemos al final de la cita textual, ¿no? Al final de la cita textual ponemos el número de página, pero al lado del autor, porque esta cita tiene énfasis en el autor, colocamos el año, ¿no? Según Pérez, 2008, el meollo de esta discusión reside en cuestiones filosóficas. Sin embargo, este autor elaboró una definición de gran amplitud. Dos puntos, ¿no? Hay un anuncio. Aprendizaje es toda modificación del organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y o conducta. Entonces pueden ver allí, ¿no? Que tenemos, ¿no? Las comillas y después de las comillas colocamos la página, ¿no? También es común dividir eso, ¿no? O sea, poner al lado el autor del año y después de presentar la cita aparece la página, ¿no? Ojo, reitero, tenemos énfasis en el autor porque el autor es parte del texto, digamos, de la prosa del texto. Cita con énfasis en el texto. Ya no aparece el autor dentro de la escritura, de la prosa, como comentábamos, ¿no? Miren, en muchos casos las limitaciones que muestran los estudiantes no están asociadas a deficiencias que corresponden al nivel cognitivo, sino más bien están relacionadas con el hecho de no saber qué hacer ante una tarea específica, no planificarla al intentar resolverla, no sentirse apto para realizarla o no seleccionar la estrategia adecuada en el momento preciso. Es decir, todo esto supone que, aún disponiendo de los medios y recursos cognitivos necesarios, determinados sujetos no tengan un funcionamiento adecuado en su proceso de aprendizaje y los resultados de este no sean los esperados. Ahí termina la cita y miren, la cita va acompañada de la referencia. Valle, 1999, página 426. Ahí está toda la información junta porque evidentemente está el autor, está el año y está la página al final de la cita. Muy bien. Bueno, esta es otra, ¿no? Con énfasis en el texto. Miren, ahí está el autor, ya no la leo toda, pues, no, se nos va todo el tiempo aquí, ¿no? Y tenemos ahí Díaz y Hernández, ¿no? 2002.
Miren, en español tendría que ser días y, ¿no? No con el ampersand, ¿no? Pero eso depende de las instituciones, ¿no? Depende de las instituciones. Que tenga el ampersand o que tenga una I, Díaz y Hernández, ¿no? Yo recomiendo el ampersand porque muchas veces ocurre que no, Ortega y Gasset, ¿no? Por ejemplo, Ortega y Gasset es un solo autor, ¿no? Y es muy común en las referencias encontrar Ortega y Gasset sostienen, ¿no? Por ejemplo, como si fueran dos autores. Bueno, ahí con el ampersand, ¿no? Lo evitamos cuando tenemos una cita con énfasis en el texto. En la redacción, eso sí se nos va a complicar porque la I va a ser el único, ¿no? El único procedimiento, ¿no? Posible. Bien, cuando la cita tiene más de 40 palabras, se cita en bloque, le llamamos cita en bloque, ¿no? Y también puede ser con cita con énfasis en el texto o cita con énfasis en el autor. En este caso, ¿no? Miren, los conceptos implicados en las definiciones presentadas se resumen en la definición de aprendizaje dada por Camacho y Gallardo, 2008, página 23. Y viene la cita, ¿no? También es común encontrar la referencia después, ¿no? Podría ser, los conceptos implicados en las definiciones presentadas se resumen en esta definición de aprendizaje, dos puntos. Ya quito, dada por Camacho, nada, no. Quito eso, pongo mi cita con cierto margen, ¿no? Puede ser 2.5, 1.5, depende de la institución, ¿no? Muchas veces eso lo adaptan las instituciones particulares. Y presentan la cita en bloque. Al final tendría que ir la referencia, entre paréntesis, Camacho y Gallardo, coma, 2008, coma, página 23. ¿Es posible? Por supuesto, es posible. Tenemos que jugar con el texto, con las palabras. Aquí tenemos una, ¿no? Cita indirecta, ¿no? Paráfrasis. Díaz y Hernández, ya no textual, ¿no? Sino Díaz y Hernández, 2002 indican, ¿no? Siempre hay un verbo clave, ¿no? Que señala que estoy tomando la información de ahí, ¿no? 2002. Cuando tenemos paráfrasis, usualmente no colocamos la página. Colocamos la página para citas textuales, ¿no? Citas textuales. Aunque no debería sorprenderles que algún asesor de tesis o asesor de investigación les diga, coloquen igual el número de página, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Es muy común. Muy bien. Las referencias van al final del texto. Ahí encontramos la información completa, ¿no? Y el formato nos permite darnos cuenta ante qué tipo de información nos encontramos. Por ejemplo, Crick F, ¿no? En 1994, la búsqueda científica del alma, debate, ¿no? Debate tiene que ser la editorial y se trata de un libro, ¿no? Se trata de un libro. Antes se ponía la ciudad, ¿no? Ahora se ha retirado la ciudad. Antes de debate se ponía la ciudad, ¿no? Dos puntos y la editorial, ¿no? Por ejemplo, este libro es de Arequipa, dos puntos, Texao, sería en el pasado, en APA 6, ¿no? Ahora ya no es necesario consignar la ciudad, ¿no? Este libro del que les hablé hace un momento, ¿no? Textos detrás de los textos de Nisarias. Muy bien. Bueno, luego, Molina, V. No se coloca el nombre, bueno, esto lo han estudiado, ¿no? Ahora, sí tocaría en esta presentación decir, ¿por qué no aparece el nombre? Esto es para no distinguir, ¿no? No se distingue. Bueno, evidentemente, en principio es para abreviar un poco la información, ¿no? Acortar, a veces las fuentes son, ¿no? Muy amplias, ¿no? O sea, tenemos una lista de referencias muy extensa. Bueno, lo abrevia. Además, no permite determinar si se trata de un hombre o de una mujer. Eso también es importante y es una implicancia que tiene APA, como que es que no interesa en el ámbito académico, no interesa si Crick es Fernando o Fernanda, ¿no? Interesa que es un investigador o una investigadora que tiene esta publicación, ¿no? A veces no podemos dar ¿no? con quién es, o sea, cuál es el nombre. Bueno, porque APA solo presenta las iniciales. Ahora,
hay, tenemos que decirlo, hay formatos o sea, específicos de APA que nos señalan, ¿no? Pongan el nombre completo. Algunas instituciones delimitan, como les decía, algunas adaptaciones de APA y, ¿no?, lo señalan explícitamente. Bueno, por la forma, esto es un capítulo en un libro, ¿no? El reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en H. Mondragón, ¿no? ¿No? Miren, editor, ese es el editor, porque cuando tenemos una publicación con varios autores, ¿no?, se presenta el editor, ¿no? Un editor es el que unifica. Viene el título: leer, comprender, debatir, escribir. Ese es el título del libro: escritura de artículos científicos por profesores universitarios. Tiene que estar la página, ¿no? Si es un capítulo del libro, tiene que estar la página. Y, bueno, sello editorial javeriano, digamos, ¿no?, como editorial, ¿no? Entonces, yo veo la referencia, ¿no? Y por APA, por los protocolos, yo ya sé de qué se trata, o sea, de qué tipo de texto se trata, ¿no? Y se van distinguiendo, ¿no? Por ejemplo, a continuación tenemos, ¿no?, Cifra, M, Pocorni, J, Javelka D y Coursera O, ¿no? Ahí. 2010, año de publicación, ¿no? Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes of Microtubule. Este es el título, está en letra redonda, no está en letra cursiva. Eso quiere decir que es el título de un artículo científico, ¿no? Aparece luego Biosystems, esa es la revista, ¿no? Aparece el número, ¿no? El número y el volumen, ¿no? El número y el volumen. Y también el intervalo, o sea, si es una revista académica, va a aparecer el intervalo de páginas, ¿no?, de donde he extraído esto, ¿no? Muy bien. Bueno, lo paso, ¿no? Ya creo que, ¿no?, estamos con el tiempo que nos gana, ¿no? Software antiplagio, ¿no? Son programas que buscan similitudes entre trabajos entregados, ¿no?, y las fuentes que provienen de bases de datos o las fuentes que ya han pasado por el programa, ¿no? Esto le pasó a un amigo mío, hizo su tesis doctoral y pasó por Turnitin, que es un programa muy conocido, pasó la tesis por Turnitin y la adjuntó a la base de datos de Turnitin. ¿Qué ocurre? Que ahora toda su tesis era un plagio. ¿Se entiende? Entonces tuvo que parafrasear toda su propia tesis, la tuvo que parafrasear, ¿no?, para disminuir el porcentaje de coincidencias, ¿no? Carga un documento en Word o PDF y, ¿no?, se carga un servidor y ese servidor luego arroja un informe, ¿no? El software emite un informe, ¿no?, con porcentajes de coincidencia, con otros trabajos. ¿Cuáles son? Bueno, los gratuitos: Grammarly, Plagiarism Detect, Paper, ¿no? Pagados, creo que el más conocido es Turnitin, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Authenticate, Flag Tracker. A veces los servidores de las páginas académicas, ¿no?, de los servidores académicos, tienen sus propios software antiplagio, ¿no? Por ejemplo, Canvas en la Universidad de Piura o Blackboard en la Universidad del Pacífico tienen, ¿no?, ya un programa incorporado ¿no?, en la entrega de trabajos, ¿no? Entonces, siempre hay una opción para recepcionar, ¿no? Por ejemplo, para aplicar, ¿no? Si yo quiero, se entrega el trabajo tal fecha, ¿no? Pongo la recepción y me aparece una pregunta: ¿quiere que pase por software antiplagio? Sí, ¿no? Se pone y se detecta, ¿no? Muy bien. Más o menos se ve así, ¿no?, el informe, ¿no? Miren, 27% de coincidencias con Wikipedia, 10% con Animas National Geographic, debe ser, ¿no? Blue Whale, 2%, ¿no? Skido, 2%, bueno, eso ya no es, 2% es no significativo, ¿no? Pero 10%, 27% sí. Miren, en esencia, esta investigación tenía 41% de coincidencias. Ningún asesor, ningún jurado puede aprobar una tesis o una investigación que tiene 41% de coincidencias. Lo normal eh, puede variar,
¿no? Puede variar entre 10% de coincidencias y 20, y no más, ¿no? Y no más. 41 es mucho, es casi la mitad. Nos está diciendo, oye, casi la mitad de este trabajo académico es tomado de otros trabajos. Bien. Uy, ahí ya me perdí. La dinámica académica adecuada, ya terminamos con esto, ¿no? Tiene que ver con la integridad académica, el reconocimiento de las contribuciones ajenas, citar las fuentes, si yo reconozco esas contribuciones, las cito, ¿no? Registrar las fuentes, la lista de referencias al final de un texto, o en la parte que corresponde, ¿no? Y permitir que el lector identifique y recupere esas fuentes, ¿no? Que puede ir a esas fuentes originales. Conclusiones, ¿no? APA no es una colección de paréntesis y referencias, ¿no? No es simplemente eso, no está de más, no es una lata, ¿no? Si hay memes que dicen algo así como, estaba bien hasta que apareció APA, ¿no? Aparece el mundo ideal y dice, el mundo antes de que existiera APA, no es así. No es así, el mundo sigue siendo hermoso, ¿no? Con o sin APA. APA, más bien, yo diría que lo hace más hermoso porque reconoce la esencia del ser humano. La esencia del ser humano está en enriquecernos de la vida en sociedad, y la vida en sociedad implica generar conocimientos, ¿no? Entonces, no es solo una colección de paréntesis y referencias, es un sistema para reconocer las fuentes que utilizamos. Conclusión 2, ¿no? Citar es reconocer de manera transparente las ideas que pertenecen a otros autores, ¿no? Y cuáles son nuestras ideas. Y un futuro docente que aprende a investigar con integridad, también aprende a enseñar con integridad y tiene una conducta proba, intachable, ¿no? Entonces esto nos hace crecer como sociedad, ¿no? Este reconocimiento de la autoría y de la, diríamos, mitigación, la reducción del plagio. Muy bien. Esa es la presentación. A ver, creo que yo aquí dejo de presentar, ¿no? Y creo que ahora pasamos a ver un video, ¿no? No sé si Malena Sí, por ahí. muchas gracias, Juan. Tu presentación nos ha permitido, pues, concientizar mucho más respecto de la importancia de la integridad académica, como mencionabas, y sobre el uso correcto de las normas APA, tomándolas como nuestras aliadas para evitar incurrir en plagio, ¿no? Y eso también contribuye con nuestra formación como futuros profesionales, futuros docentes, para que nuestros trabajos siempre sean impecables y que tengan, pues, ética, ¿no? En el uso de las normas APA. Excelente. Bien, hemos ido recogiendo algunas preguntas, pero queremos también seguir invitando a los estudiantes que puedan seguir colocando sus preguntas en el chat, a quienes todavía no se han animado a hacerlo. Hemos estado leyendo algunos comentarios de algunos estudiantes que no han podido ingresar al enlace de asistencia y cuestionario. Recuerden que es un mismo enlace en el que registran tanto la asistencia como responden las preguntas de esta ponencia. Entonces, para ellos voy a compartirles esta pantalla donde voy a colocarles un código QR para que puedan registrar su asistencia. Sin embargo, también les comentamos que esta presentación y el enlace de asistencia se los vamos a enviar por correo a todos los miembros de la red y a todos los que se registraron en la preinscripción a este evento. Así que ahí tienen el enlace, el QR, perdón, de la asistencia a este evento. Me confirman, por favor, si se observa. Perfecto. Solo el código QR, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí aprovechamos un momentito para registrar nuestra asistencia. He verificado que sí está activo el enlace y también ya tenemos algunas respuestas, entonces sí se puede acceder. Al parecer, los que se conectan a la transmisión desde un celular no pueden ingresar a este enlace. Pero no se preocupen, les vamos a enviar
también a los correos de todos aquellos que se registraron, se preinscribieron a este evento. Muy bien. Listo, entonces ya hemos escaneado este código QR para registrar nuestra asistencia. Y ahora sí vamos a con la presentación para que nos alcance el tiempo y podamos también responder más preguntas. Pero también estoy viendo aquí en el chat que muchos estudiantes es la primera vez que se unen a este tipo de eventos que tenemos en la red de estudiantes, así que mientras se animan a dejar sus últimas preguntas, queremos invitar a quienes se conectan por primera vez a conocer un poco más acerca de la red de estudiantes de educación a través del siguiente video. Adelante. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la red de estudiantes de educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Muy bien. Bueno, también seguimos leyendo sus comentarios a los que recién se están enterando que existe esta red de estudiantes de educación y mencionan por allí que aún no se habían preinscrito a este evento, lo han encontrado de casualidad, así que como están interesados en recibir la información, quiero compartirles también nuestros canales de atención para que ustedes puedan conocer esta red y también puedan escribirnos a nuestro número de WhatsApp o también a nuestro correo. Me confirman, por favor, si se observa. Estamos viendo el número de la red. Jorge. Estamos compartiendo el 989-184-061, es el número de la comunidad de la Red de Estudiantes de Educación, y también tenemos nuestro correo institucional redestudiantes@minedu.gov.pe. Así que tomemos nota de esta información para que puedan escribirnos y allí nosotros les vamos a compartir la información que ustedes requieran acerca de esta actividad y de otras también que hemos ido desarrollando durante el año y que a propósito ustedes pueden participar en ellas hasta el 30 de septiembre para poder obtener las constancias. Muy bien, entonces repetimos 989-184-061 y el correo redestudiantes@minedu.gov.pe. Muy bien, ahora sí continuamos con las preguntas, con este bloque de preguntas de lo que hemos ido recogiendo en el chat, las consultas que ustedes han estado planteando. Pero además quería mencionarles que la red de estudiantes, como ustedes pueden ver, es un espacio que pues invita a todos los estudiantes
desde el primer al 10º ciclo y a los recién egresados de los 2 últimos años a ser parte de esta comunidad. Intentamos ser ese espacio en el que ustedes puedan encontrar diferentes actividades e información que les pueda servir en su proceso de formación docente, así como también conocer los aspectos más relevantes respecto de la carrera pública magisterial. Entonces, en esta comunidad van a poder encontrar diferentes actividades, todas son gratuitas y contribuyen con su formación docente. Todos los estudiantes de escuelas de educación superior pedagógica, institutos y universidades, los estudiantes de educación, están invitados a formar parte de esta gran comunidad. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con este pequeño bloque de preguntas. Juan, te comento que hemos ido recogiendo algunas. Aquí entonces vamos a empezar con una pregunta que fue propuesta por Liz. Liz Ponce nos mencionaba, cuando empleo referencias como documentos normativos, es muy usual que podamos, por ejemplo, las normas, las resoluciones viceministeriales acá del Ministerio de Educación o el mismo CENEP, ¿no? Cuando utilizo este tipo de referencias, documentos normativos, ¿cómo se hace el parafraseo? Muy bien. Bueno, el parafraseo sigue parámetros generales para cualquier actividad. Es decir, hay que rescatar la idea principal, ¿no? El espíritu, la norma, tenemos que interpretarlo tal cual es, ¿no? No debemos alterarlo, ¿no? Pero sí, por supuesto que podemos parafrasear con las técnicas que hemos visto. Pero reitero, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? No podemos decir lo que no es en la ley. Ahora, en muchos textos académicos lo que se ve es que a veces se citan fragmentos de normas, de códigos y de leyes, y bueno, no es lo ideal, ¿no? Porque claro, ahí al final en el informe de la tesis va a aparecer pues este porcentaje de coincidencias, ¿no? 70%, y lo que pasa es que han citado 28 páginas de una ley, por ejemplo, ¿no? Y entonces no es dable tener 28 páginas de una ley en una investigación, ¿no? ¿Cuánto de esto se va a aprovechar? Mejor sería parafrasear lo que se va a utilizar, ¿no? El parafraseo, reitero, sigue parámetros generales, ¿no? Y solo que hay que ser, en todos los ámbitos hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero aquí más porque si yo interpreto, ¿no? Si tengo una interpretación distinta de la del propósito de la ley, evidentemente ahí voy a estar en un grave problema. Muy bien. Claro que sí, entonces hay una forma en la que podemos recurrir al parafraseo, pero también de repente en algunas indicaciones de la norma quizá convenga también hacer citas textuales, ¿no? Podría ser fragmentos, ¿no? Pero no páginas enteras, ¿no? No una ley completa, ¿no? Para eso simplemente se remite al documento, ¿no? Se puede ver en el documento tal o cual precisión, ¿no? Bien, entonces respondiendo a Liz, sí podemos hacer el parafraseo considerando lo que nos has explicado anteriormente, ¿no? Las formas válidas. Y ahora, Juan, que estamos pues en pleno tiempo en boga el uso de la inteligencia artificial, tenemos acá una pregunta muy interesante. Dice, ¿es válido si uso la IA para hacer el parafraseo? Bueno, a mí hace poco me han ofrecido corregir una tesis. No pude corregirla porque tenía mucho tiempo, pero después de conversar, el autor de la tesis me dijo, ¿y tú humanizas textos? ¿Tú humanizas textos? Y yo, ¿a qué se refiere con que humanizo textos? Es decir, textos redactados con IA los puedes alejar de la IA. Y bueno, y le dije, sí, o sea, creo que se puede hacer, ¿no? O sea, se puede cambiar, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal que la IA es válido, nadie lo va a saber finalmente. Bueno, a veces los software antiplagio lo detectan, pero si ustedes lo cambian, ¿no? Evidentemente no lo van a detectar. Ahora, no es un consejo para que lo hagan. En este mundo en el que vivimos, se han informatizado todos los procesos de todo. Y entonces dejamos de pensar
ya no queremos pensar, ya no queremos redactar, ya no queremos escribir, ya no queremos hacer el esfuerzo. Eso tiene muchas implicancias. Por ejemplo, con la cultura del instante, queremos todo de inmediato. Quiero hacer mi tesis. No me puedo demorar un año. Quiero hacer mi tesis en una semana máximo. Y no se puede hacer. O sea, una tesis, por ejemplo, implica mucho esfuerzo y trabajo, dedicación. Ahora, si quieren que la IA piense por nosotros, vamos a estar luego en un aprieto. Porque en un momento, va a presentarse una situación en la que no podamos recurrir a la inteligencia artificial y tengamos que pensar por nosotros mismos. Además, la inteligencia artificial se equivoca. Todavía se equivoca, ¿no? Yo sí he usado inteligencia artificial, ya, ¿no? Es una herramienta útil, pero el trabajo fundamental que tenemos que hacer nosotros, pues tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Es decir, si ese parafraseo, es válido si uso el parafraseo. Si yo ni siquiera he leído el texto y le pido un parafraseo a la IA y no solo leo el parafraseo, evidentemente eso ni es ético, ni es aceptable, porque podría estar, uno, incurriendo en un error, presentar errores formales de redacción, porque siempre la IA tiene errores de este tipo. Podría estar presentándose una información que no sea cierta, que no sea adecuada. O sea, siempre tiene que haber una mente detrás. Siempre tiene que haber una mente detrás. La computadora es rápida, pero los inteligentes somos nosotros, ¿no? Esto lo dijo Antonio Martín en una charla sobre el uso de Word, que tiene un taller de Word fantástico, porque Word tiene muchas herramientas, y decía, yo soy el inteligente, la computadora es la tonta, pero la computadora es rápida, yo soy el lento. Claro, si nosotros queremos todo rápido, podemos emplear la computadora, es cierto, pero no debe reemplazar, ¿no?, nuestro intelecto, ¿no? Porque luego eso se va empobreciendo, ¿no? Y entonces ya luego, ¿no?, reaccionar. En una clase se explica el parafraseo y no puede parafrasear, imagínense. Claro, ¿por qué? Porque está acostumbrado a parafrasear con inteligencia artificial, ¿no? Además de los riesgos que ya comentamos, hay un riesgo ahí, un perjuicio para nosotros mismos, ¿no? Sí, muy bien, esa es mi respuesta. Gracias, Juan, gracias. Entonces creo que esta es una pregunta que nos invita a reflexionar a todos sobre estos avances, qué tan útiles son, pero cómo lo estamos nosotros manejando, ¿no? De manera ética, en el trabajo que vamos a realizar como docentes. A ver, nosotros pongámonos en la situación que le pedimos a algún estudiante que haga un trabajo, una producción de textos, y él hace todo con IA. ¿Cómo vamos a evaluar esa producción? ¿Realmente está aprendiendo un estudiante? Igual yo, sé parafrasear o todo se lo he dejado a la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está esa capacidad que debo ir desarrollando, no? ¿Puedo agregar algo? ¿No? Sí. Por ejemplo, en las universidades hay trabajo. Por ejemplo, en los cursos de redacción generalmente se redacta un ensayo. Entonces, muchas veces se pide el tema, pero el tema queremos que lo haga el estudiante, o sea, que lo formule el estudiante, una tesis, ¿no? Muchas veces no puede y recurre a la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial se equivoca mucho. Pero luego se pide un borrador, el esquema, y luego se pide la redacción en momentos distintos para poder ver el proceso. Pero igual se puede recurrir a la inteligencia artificial. Entonces, finalmente, ¿no?, los docentes no vamos a saber quién hizo el texto. O sea, esa competencia no vamos a saber si la ha logrado o no, ¿no? Por eso yo les diría, usen la inteligencia artificial siempre que no afecte sus capacidades de pensamiento independiente, ¿no? Sí. Claro, esa capacidad para argumentar, para planificar, para diseñar, para desarrollar nuestra creatividad, nuestro pensamiento. Y sobre todo con la labor que vamos a desarrollar como docentes. Y acá tenemos otra pregunta. También en un momento mencionaste sobre y mostraste el manual APA que utilizas. Nos comentabas que dependiendo de la disciplina en la que estemos, utilizamos un formato, un manual específico. Aquí tenemos la pregunta respecto de, para los estudiantes de educación que van a hacer su tesis. Dos cosas. Nos mencionan si podrías recomendarnos alguna página en la que encontremos el manual APA
para los que estamos estudiando educación y que podamos utilizarla? Bueno, hay páginas, pero, o sea, no he buscado una página, como tengo la publicación, pero no son páginas legales, ¿ah? Porque no pueden reproducir todo un libro, ¿no? Van a encontrar páginas, existen páginas, seguramente buscan APA PDF y van a encontrar. Estoy seguro de eso, van a encontrar el manual completo, pero eso también atenta contra los derechos de autor, ¿no? En cierta forma es piratería. Entonces, yo lo que sí sugiero, hay resúmenes legales. Uno muy bueno es el de la Universidad Javeriana, por ejemplo. Es un excelente resumen. Luego, las instituciones tienen mini manuales de APA para la presentación de trabajos, ¿no? Eso también puede utilizarse, ¿no? Y bueno, pueden conseguir el libro, está en librerías. Yo sé que todos queremos la edición electrónica, existe. Y también tiene un costo, ¿no? Yo no podría sugerirles, descarguen la versión pirata que alguien ha fotocopiado y lo ha escaneado y lo ha puesto en la web, porque eso es ilícito, ¿no? Legalmente no está bien, ¿no? Y no debemos hacerlo. Claro que si busca, el que busca encuentra, como dicen. Este mundo tan informatizado, es que no haya, sino es que no buscamos bien, ¿no? Pero lo ideal es conseguir la versión, ¿no? No es muy cara la versión manual y les va a servir toda la vida. Esto va a tener vigencia por lo menos unos 5 años más, ¿no? Claro, muy bien. Mira, tenemos una última pregunta que se relaciona mucho con la anterior sobre la IA. Y nos menciona Maggie, dice, si primero parafraseo un texto con mis propias palabras y luego se lo paso a la IA para que me ayude a corregir la redacción, ¿eso podría aparecer como plagio? No, eso no parecería como plagio, más bien eso sería aprovechar las herramientas electrónicas adecuadas, ¿no? Eso es adecuado, eso es correcto. Podemos, o sea, lo parafraseamos y decimos, y yo no diría corrígeme, sino hazme sugerencias, le diría a la IA. Hazme sugerencias para este texto. Entonces la IA va a sugerir, va a decir, mira, creo que puedes cambiar esta palabra, creo que esta no. Y a veces pueden coincidir con la inteligencia artificial y a veces pueden discrepar de la inteligencia artificial, decir, no, yo no voy a cambiar esto porque esto está claro y como lo está presentando la inteligencia artificial no me gusta, ¿no? Y lo desnaturaliza. Entonces, ese sería el proceso adecuado, ¿no? Hacer el trabajo intelectual yo y apoyarme de la inteligencia artificial. Eso enriquece. ¿En qué sentido? En que cuando yo vaya a corregir otro texto, ¿no? Los aportes de la IA ya están integrados, ¿no? en mi método de trabajo. Entonces, ¿no? Va enriqueciendo y no dejo de trabajar, ¿no? Es como pedirle a un profesor, profesor, ¿podría revisar mi trabajo? ¿No? Y muchas veces los profesores no podemos, ¿no? Porque son trabajos extensos y no contamos con mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que sería un camino adecuado, ¿no? Muy bien, muy bien. Sé que hay mucho para conversar y también estarán pensando ahora los estudiantes la mejor forma de utilizar este formato APA para sus producciones, ahora que están elaborando sus trabajos de investigación, va a ser de gran utilidad. Y los invitamos, pues así como Juan, a que puedan obtener su manual para que sea de primera fuente la información que ustedes puedan obtener, o también, como nos ha sugerido, cada institución elabora una versión resumida que se puede utilizar para la elaboración de nuestros trabajos académicos. Queremos agradecerte nuevamente, Juan Enrique Quiroz Vela, por tu presentación, por apoyar a la Red de Estudiantes de Educación con esta información valiosa que les va a servir a todos y que sobre todo nos ha invitado a hacer una reflexión tan importante. Así que aprovecho la oportunidad también para felicitar a los estudiantes que vienen participando en las diversas actividades de la red. Recuerden que este webinar, que ha sido el último, y todos los anteriores,
así como los foros, simulaciones de ingreso a la carrera pública, las trivias y demás actividades estarán disponibles hasta el 30 de septiembre para que puedan participar y obtener una constancia de participación por el ciclo de webinars y foros y de actividades complementarias. De igual manera, a todos quienes se matricularon en el curso del ABC de la interculturalidad, recuerden que finalizará este 21 de agosto, así que no se pierdan esta oportunidad de poder aprender mucho sobre interculturalidad y además obtener una constancia de 24 horas. Felicitamos a quienes ya han culminado este curso y han obtenido sus constancias. Finalmente, recuerden que todos los webinars, foros, simulaciones van a estar disponibles en la comunidad. Les hemos brindado nuestros canales de atención para que puedan consultar aquello que les está faltando o si necesitan alguna orientación. Muchísimas gracias, Juan, por tus aportes. Muchas gracias a todos los de la comunidad, a todos los miembros, estudiantes que hoy día nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por la invitación.